Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Bueno, esta sí me perdió un poquito. Me gustó, pero no me encantó. ¿Ya escuchaste el nuevo álbum de Daddy Yankee, Legendary? Bueno, hoy lo voy a escuchar por primera vez. Estoy súper emocionada, así que acompáñenme para ver qué es lo que me genera este nuevo álbum de El Rey, Daddy Yankee, quien además anunció su retiro después de más de 25 años en el ambiente artístico, siendo casi el padre del reggaetón para esta generación de millennials. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae Daddy Yankee con este nuevo disco. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que han comentado e interactuado con mis videos anteriores de reacciones. Les agradezco un montón. Recuerden que en este canal pueden encontrar todo mi contenido, mis canciones con videos oficiales, covers, poesía, podcast, estas reacciones, también tenemos videodata, está todo mi contenido oficial. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete, si ya estás suscrita o suscrito, dale a la campanita para que te enteres cada vez que sale un nuevo videito. Muchas gracias por eso y vamos a continuar entonces con lo que nos ha reunido en esta oportunidad. Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Así que vamos a ver qué nos trae Daddy Yankee en este, su último álbum, su álbum de despedida. Es increíble, no te vayas, Daddy Yankee. Bueno, vamos a ver, vamos a darle inicio. ¡Wow! El Legendary tiene 19 canciones, pero dura solamente 54 minutos y 30 segundos. Desde ahí tenemos nuevamente a Daddy Yankee poniéndose en tendencia, un disco de 19 canciones, me parece importantísimo. Todavía no he verificado si es que hay versiones de canciones anteriores, lo vamos a ir encontrando aquí en el camino, así que estoy súper nerviosa, lo voy a escuchar desde Spotify. Sé que ya hay algunas canciones con videos oficiales, pero vamos por partes, ¿ok? Acaba de salir, así que ya. To mi gente and millions around the world, ladies and gentlemen, damas y caballeros, this is the last round. Presenting the heavyweight champion of music with an undefeated record of 32 years. He is the founder and creator of reggaeton, Legendary. Let's get ready to rumble. No, emocionantísima la intro llamada Legendary. 48 segundos, es una presentación como si fuera una pelea de box y presentan a Daddy Yankee, no presentan oponente, pero presentan a Daddy Yankee con su trayectoria, sus 32 años de carrera y su relevancia en el género urbano. Ya, la siguiente canción se llama Campeón, dura 3 minutos y 14 segundos. Ya, Campeón. Me puedo retirar, campeón, Daddy Yankee, por favor, no. Campeón, soy la definición del progreso. De bajarle no me hables nada de eso. Como un atleta buscándome el peso. El mejor peso por peso, eso. Coja la acera que voy por la carretera. Tú puedes tener porche, ninguno tiene mi carrera. La cuenta llena, pero siempre me pide más. Hay 2 o 3 haciendo ruido, pero jamás van a llegar a nivel del coach. Me siento Brady en el Super Bowl. Frío en todos lados, no me quito el coat. Que no se les olvide quién soy yo. Salí de donde no hay casi nada. La calle, la cuna del criminal. Y me convertí en la máquina. Todos sabemos que Daddy Yankee
empezó en un momento y en un lugar en el que era prácticamente imposible sobrevivir honestamente. La coyuntura en la que se encontraba su país en ese momento era tal como dicen en su canción, la calle es la cuna del criminal. O sea, en ese momento para él no habían casi ninguna oportunidad y él de verdad que se la jugó fuertísimo y se mantuvo como que enfocado en lo suyo. Si ustedes vieron la biografía de Nicky Jam en Netflix, el personaje de Daddy Yankee tiene una súper importancia en la vida de Nicky Jam porque prácticamente lo salvó de los vicios, etcétera. Bueno, ese es un tema aparte. Campeón, 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 soy campeón, campeón, campeón. Campeón, 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 soy campeón, campeón, campeón. Campeón, campeón, campeón. Si quieres nos vamos para la brea o vamos para ring, yo pongo en juego mi correa. Es verdad, tienes razón, tú eres en la calle, por eso es que te pisan, te escupen y te mean. Yo llegué y los aterrizo. Buenísima esta parte. Tienen razón, tú eres la calle, por eso te escupen, te pisan y te vean. ¡Ah! Quedé. Permiso, cogen vuelo y van pa'l piso. ¿Quieres saber qué significa legendario? Yo que tú no busco nacio, obligado te va a salir dead. Si se habla de leyenda, respeta. Usted no ha llegado a la meta. Siempre se cayó el que me reta. Del caserío a comerme el planeta. Legendary. Mister generaciones. The boss man. Daddy. Soy una máquina de flow. Ajá. No se acaban. Si Legendary no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si Legendary no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género? A mí me encanta Daddy Yankee, ¿qué puedo decir? La siguiente canción se llama Remix. Dura 2 minutos con 43 segundos y me tira la advertencia de letra explícita. Vamos a ver. Welcome to the remix. Welcome to the remix. Está abusando, se hizo completa. Te pongo desde el burro a las tetas. Parece que viniste a otro planeta. Las hechas están de moda, baby, aprieta. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Pa' pueden hablar mierda y a la vez morderse. Una BM no le va a hacer caso un tercer. Tienen que callarse o moverse. Porque es la que critica es que no puede hacerse. Wow, ma, te fuiste por otra liga muy arriba. Trataron de hablar mierda y a la vez morderse. Una BM no le va a hacer caso a un tercero. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Qué abusiva, dos preguntas de dónde esta salió. A ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas. Diablo sea la madre que la parió. Muchacha que tú haces sola ya hace rato. Pégate para acá y siente el impacto. Pégate para acá y siente el impacto. Lágrimas. Hasta abajo y la nota subiendo. Tú bailando y todo el mundo diciendo me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Siempre me ha gustado tu versión, pero me gusta más el remix. I love it. Bueno, esta canción me encantó. Es como que sí o sí lo voy a perrear. Es más, estaba acá sentada y estaba alucinándome en una fiesta bacán, rodeada de amigas y amigos. ¿Qué se sentirá tener amigos? Me encantó, me pareció súper divertida, bacán. El guiño este de la canción Impacto, además, hará eso en las demás canciones. Además, la portada del álbum es una cabra con unos cuernos de oro y no he investigado, no estoy segura, pero cuéntenme en los comentarios a ver si hay alguna conspiración acerca de la portada. La portada es una cabra, en inglés cabra se escribe goat y sería el acrónimo para Greatest of All Time, lo que vendría a ser la definición del King Daddy Yankee. Lo amaba. Ay, Daddy Yankee. Bien, la siguiente canción
se llama Pasatiempo. Dura 3 minutos con 24 segundos y es la primera colaboración del disco con Mike Towers. Mike Towers. Daddy Yankee además en la producción de todas sus canciones, obviamente. Voy a hacer que el tuyo esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta, dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vívete el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos. Fiera, yo no quería que te fuera. No hay otra mujer como tú en la esfera. Aquí ve tu pasatiempo. Yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Dime si te presta, dame una respuesta. Mike Towers, baby. Chihuahua. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, ¿oíste? ¡Calte! Bueno, esta no me encantó. Me gustó, pero no me encantó. La que sigue se llama Rumbatón. 4 minutos con 8 segundos. Va así. ¡Rumba! Yo me caí igual que tú y me levanté. Hay una pequeña, podría ser una referencia a tú me dejaste caer, ella me levantó, yo me levanté. Podría ser. Poquito a poco todo ese mal lo superé. En un día no se quiere, tampoco él no se olvida. Como quiera hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y bailame. Vamos a bajarnos bailando. Baila conmigo. Por favor, Trébol Clan, báilame. ¡Ah! Increíble, increíble. No, increíble. A los 26 segundos la canción se retransforma. O sea, esto también hay que entenderlo como un guiño nostálgico. Es el álbum de despedida. Entonces, sí estaba a la expectativa de ciertas cositas como esto. Pero me ha gustado, me ha sorprendido un montón. Así que, a ver, sigamos. Que las penas se olvidan bailando. Se olvidan bailando. Que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero bailar el reggaetón. Bailemos reggaetón de lado a lado, de lado a lado. Después no pa' mañana ni pasado ni de aquí a un mes. Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test. Hay fiesta, hay rumba. Te llegó el reseteo, lo que manda es perreo. Hay fiesta, hay rumba. Llama 911, no Ya va, emergencia, baby. fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Resetea tu reloj, resetealo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale banda que te atrasa. Te tiramos en lo que hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta. Dale mambo. Rumba. Dale mambo. Ataca Luni. Sikidari Yankee ya. Sikidari Yankee ya. Rumba. ¡Ay, qué! No, pausa, qué increíble esta canción, maravillosa. Me pareció un poquitín larga, pero ay, me encantó, la amé. Como que bastantes cositas que te hacen pensar en Daddy Yankee. El 911, llamada de emergencia, todas esas cositas referenciales con las que casi todos nos hemos criado también. Daddy Yankee es parte de nuestras historias. Y hay que dejar de lado ese esnobismo que nos cierra las puertas a nuevos descubrimientos. Eso de segmentarnos por nuestros gustos musicales ya fue. Es lo vintage que no debemos revivir. ¿Ok? Al menos en este perfil somos personas variadas. Nos gusta abrirnos al conocimiento y a las posibilidades musicales. Hay que dejarnos de ese esnobismo, decía, y aceptar que Daddy Yankee es un ícono de la historia musical mundial.
es el padre de un género que, como él mismo dice, si él no existiera, ¿cómo se llamaría el género? Hay que aceptarlo. Les guste o no les guste el reggaetón, etcétera. Eso es una discusión subjetiva que no tiene fundamento, nunca se va a solucionar. Mi recomendación es que nunca tengan gustos culposos en relación a la música. Vivan la vida y escuchen lo que les haga feliz. A mí me hace feliz escuchar a Daddy Yankee. Increíble verlo a través del tiempo. Probablemente Gasolina sea la primera canción de reggaetón que yo escuché. La que sigue se llama Por Última Vez. Me encanta que le haya puesto por con X. Me encanta, me encanta, me encanta. Por última vez, 3 minutos 12 segundos. De entrada ya tiene un sonido que yo no había escuchado antes en Daddy Yankee y me encanta. Ay, hace mucho que no te había visto. Ay, además, esta canción es con Bad Bunny. Pero tengo que decirte, ay, te veo diferente. Me parece que hay una cuota importantísima musical de Bad Bunny y la pude sentir desde el inicio de la canción. Yo no había visto que era con Bad Bunny, pero ese sonido es un sonido muy característico. No sé por qué, por fin te tengo de frente. Dime qué lo que, yo ando solito y tú no andas con él. Baby, no estás en Charlo, pero en la Melo. Yo sé que estás con él, pero no me dan celo. Ahora veo que ese culo está todavía tengo tu foto. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer. A veces pienso lo que pudo ser. Pa' que te enamores, tú tienes. ¿Saben qué? Voy a escucharlo desde el parlante y voy a pausar cuando quiera hablar. ¿Qué opinan? Bluetooth mode. A ver, aguardo. Bluetooth connected successfully. Continuamos. Low battery, please recharge. Por fin te tengo de frente, dime que lo que I wanna fuck you. Ay, desde el I love you. Pero ver esa que no te empaina. Se prendió al final, ¿eh? ¿Qué podría ser eso? Como una calimba, pero electrónica. La verdad es que... ¡Ah! Me encantó. Bueno, listo. La que sigue. Para siempre. ¡Ay! Este es Daddy Yankee con Seth. A mí me encanta Seth. Contó en el show de Nicky Jam la anécdota de cómo compartió sus discos cuando era en la época de las radios y que se llevaban los discos físicamente. Así es, ustedes son muy jóvenes. Bueno, y contó la anécdota de que entregó su disco y él estaba súper animado y luego vio volando un disco que habían tirado desde la ventana porque nada que ver. Bueno, démosle entonces la bienvenida a Seth Daddy Yankee para siempre. 3 minutos 30 segundos. Va. Siento que llegó el momento de mostrar que mi maravilla, como este anillo brilla. Quiero que sea mía para siempre. Quiero que sea mía para siempre. Te conocí jangueando y ahora siempre aquí me cabe ese momento. Tú perreando y yo pensando que te quisiera todo el tiempo. Espera, qué romántico, Seth. Tú perreando y yo pensando que te quisiera todo el tiempo.
Goals. La altura que yo no sufro de vértigo. Peleando y yo pensando que te quisiera todo el tiempo. A mí me pasa esto que como que la repetición un poco como que quizás ahí me pierde un poco. Me gustó, me encantó la participación de Sedge. Realmente hay estribillos pegajosos por doquier. La siguiente, uno quitado y otro puesto. Daddy Yankee, 3 minutos, 9 segundos. Vamos encima con los cabrones. ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! Inmediatamente me transportó a las buenas épocas de Héctor el Father. Sonando que los tiempos de Pablo cuando nada esto existía. Ya estaba en el underground poniendo toda esta mierda al día. Se fue Pablo, fue un sapo y también cayó por par de sapos. En resumidas cuentas solo queda vivo un capo en Cristo. Se durmió en laboratorio. Yo sé que creo la fórmula, ustedes solo han puesto para el accesorio. Retiro, vuelvo y gano 3 más. Que me mencione, no creo que duerma. Todos los que me han tirado están muertos, gordo, dime quién más. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Fuertísima esta canción. Me recuerda un montón a las épocas de Somos de Calle, por ahí. Sí. Uno quitado y otro puesto. Uno quitado y otro puesto. Si tienen sueño los acuesto. Ustedes saben quién es el asesino de música. Solamente había que recordársela. Papi Ketchup. Papi Ketchup, apartamento pollo. Por favor, necesito saber si Papa y Ketchup es algún tipo de referencia a algún colega reggaetonero. ¿A quién le está tirando? Por favor, sé que hay algo detrás de esta canción y llegaré al fondo de esa. Los esperé en el Salón de la Fama. Los espera en el Salón de la Fama. El disco hasta el momento tiene un poco lo que esperaba y ahora estoy esperando encontrar algo que me sorprenda. Me gustó mucho hasta ahora la canción con Bad Bunny y también la de Rumbatón. Bien, la que sigue se llama Truquito, Skit, y es algo muy corto, parece 26 segundos. Vamos a ver qué hay. Yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo yo, tú me entiendes, una cosa vaya que yo nací ¿Ese con es eso. Héctor? Es lo que tú tienes, vamos a ver. Tú sabes, no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí, tú sabes, pero que te digo que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito. Ellos saben que el truquito, ellos saben que... Wait, no. Ok, es Frankie Ruiz. Yo dije Héctor, no estaba tan lejos, no lo reconocí la voz, I'm sorry. Ya, la siguiente, el abusador del abusador. Entré directo con el final de Truquito, así que tiene una intro bien interesante. Va. Pa' un lado te metiste al sitio equivocado, aquí mando yo. La voy a poner de nuevo porque no entró como esperaba. Va. Se te me eché pa' un lado, te metiste al sitio equivocado, aquí mando yo. Aquí mando yo. Aquí mando yo. En el caso me han tirado, me he levantado, he perdido y he ganado, he sangrentado, pero siempre he respetado el viejo. Aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo, tú estás lista, tú estás la muy... Por favor, ¿qué dijo? Viejo, aplica tus propios consejos, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Los pájaros, los cables no son electricistas. Aquí mando yo, aquí mando yo. Buenísimo, el abusador del abusador. Una mezcla de ritmos un poco más tropicales, ¿no? Era un poquito más salseado. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Ya, a ver. Enchuleteado. Bueno, sí. Enchuleteado. Vamos a ver. 3 minutos 9 segundos y va. Estoy enchuleteado, sí, eso están diciendo. La llamada no estoy devolviendo. Calle cuando quiera prendo. Yo no cambié, cabrón, yo sigo siendo.
quieres que te celebre el cumpleaños, mija? Para que se me sienta importante. ¡Felicidades! Aquí disfrutando como les va la vida. Los felicito. Ay. Respeto. Es verdad que uno se siente dentro del grupo, ¿no? Me gusta la vibra así de reunión, de gente, como cuando tienes un grupo así en el barrio, me gusta esa vibra. Uy, los tiempos que se mandó en el rap, buenísimo, Daddy Yankee. Es un poco más conocido dentro de lo comercial, pero él empezó, como ya les dije, en lo más under del reggaetón, así que de verdad que si hay alguien que ha puesto cimientos, es él. La siguiente canción se llama Agua y es con Rauw Alejandro y Nile Rodgers. Me encanta que en estas colaboraciones siento que los que colaboraron, a pesar que no figuran dentro de la producción, siento que el sonido de las personas que han colaborado, por ejemplo Bad Bunny, por ejemplo Seth, por ejemplo ahora Rauw Alejandro, el sonido característico de su música ha sido bien asimilado en cada una de las colaboraciones. Comenten. Lo que les decía, Rauw Alejandro tiene esta onda medio pop, disco, con un leve beat de perreo, pero la verdad es que yo pienso, o de reggaetón, yo pienso que su música va muchísimo más al pop, y es lo que de entrada se siente en esta canción. Es maravilloso. Cada vez que te veo en ropa interior, Me recuerda muchísimo a The Weeknd y también me recuerda a la última canción de Shakira que se llama Don't Wait Up. baby, tú bailando en el agua. ¡Ay, qué lindo! Ha sido imposible olvidarte. Mata la duda, esto vamos a arrancar con altura. Aquí te da el alma, que llegó el que te desarma. Ya bueno, es la segunda vez que Daddy Yankee menciona con altura en este disco, pero hay un dato quizás no de importancia mayor, pero ya sabemos que Rauw tiene un vínculo sentimental con Rosalía y Rosalía tiene pues su canción Clímax con altura. Podría ser alguna, como algún guiño, podría ser. ¿Ustedes qué dicen? Todo sea tu manera, baby, tú bailando en el agua. Esa armonía que parece como que va bajando la intensidad y luego entra Daddy Yankee con los golpes de... Fascinante, me encantó. Ha sido imposible olvidarte. Me encanta esa guitarra. Podría ser un poco ahí... Bueno, hay unos riffs rock and rolleros 2000eros por ahí, escucho. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Agua, Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Nile Rodgers. La verdad es que Nile Rodgers no lo conozco. Un beso, rey. De todas maneras, la canción impecable. Ya tenía yo esa percepción del sonido inicial de la canción. Era como, esto no es muy Daddy Yankee, pero como ya les decía, me encanta que hayan decidido agarrar un poco de la identidad de cada invitado en la colaboración. La que sigue también me encanta porque incluye a dos mujeres y eso, gente, hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que escuchar mujeres en la industria de la música. Es bien importante escuchar mujeres que hacen música, mujeres que producen música, mujeres que escriben. Es bien importante. La siguiente canción se llama Zona del Perreo. Les decía, me emociona un montón porque es con dos mujeres, dos mujerones del reggaetón. Yo no soy fan, no soy seguidora, pero
respeto muchísimo la trayectoria y creo que tener una canción con el rey del reggaetón en su último álbum significa que algo estás haciendo muy bien. Así que Becky G y Nati Natasha representando. La canción se llama Zona del Perreo. Vamos a ponerle letrisca. Ay, yo estoy emocionada, es mi cumpleaños, creo. Y va. Ese sonido sí es verdad de Yankee, por ahí de rompe. Esa es Nati Natasha, ¿verdad? Amiga que no pueda pensateo, desde aquí arriba no lo veo. Dale flow, que rebote, ponle ese culo que entra, que rebote, que rebote. Wait, no sé si esa es Becky G o Nati Natasha, pero abajo. Nos duran como el pared para que sientan la tortura. Soy una pilla, te rompo los suspiros. Tú vas pagando y que te matas sin tiro. La barbetina pero no es una novata. La. De todas las nenas dime quién te la da. Soy web triple cuando suena el dembow. Duro, brillamos como glow. Ando con Becky, ando con Nati. Bueno, ese sonido también ya lo hemos escuchado en Daddy Yankee. Si saben en qué canción, pónganla. La siguiente canción se llama Hot y es de Daddy Yankee con Pitbull. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cómo va. 2 minutos 64. ¡Oh! Por favor. O sea, me encantó desde la entrada. Muy Pitbull además, ¿ah? Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. ¿Qué es eso? We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. El tiempo duro no dura para siempre, lo que dura para siempre son los duros. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero y no vamos a parar. Dinero y no vamos a parar. Buenísimo. Fire, motherfuckers. Buenísima. Esta es 2010 de todas maneras. No sé cuál es la intención, más o menos. Sé que es como que un álbum nostálgico. Como ya les dije, las colaboraciones tienen todo el sello, hasta el momento, todo el sello de sus invitados, todo el sello desde la entrada de la canción se siente, se podría decir con quién va a ser la colaboración. La siguiente canción se llama La Ola y va así. Vámonos duro, fácil, un perreo clásico. Tengo una gata natural y la otra plástico. Móntate la ola. Que te veo sola. Dándome la sola que explotó la cola. Son años de carrera y seguimos en el pitch. Dicen que son reales, pero no lo sé. Usando un meme, lenguaje de meme, idioma meme en la canción de Daddy Yankee, no lo sé, Rick. Vámonos duro, fácil, un perreo clásico. Tengo una gata natural y la otra plástico. Piquete, spicy, síguelo, así. Me dice Fucino cuando me ven con el icy. I'm the boss, man. Buenísima. Igual ya les
canción un poco como que me pierde, pero igual la estoy viviendo, me gusta lo que estoy escuchando. La que sigue es una colaboración con el Alfa y Lil Jon, así que vamos a ver qué ondas, Se llama Bombón, va. De hecho no he visto, pero estoy segura que esto va a ser un viralazo en TikTok. Ese culito me quiere pensando, estoy loco, meterle con todo. Es que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo botó. Se ve tan dura que no me importa si son natural o de silicón. Asumo que él es Lil Jon, perdón el desconocimiento, un beso, chico. Como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Es que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo botó. Un poco esa jevita está enterita, tiene... Ustedes saben que hay muchos arreglos musicales de cederse de armonías o melodías como parte del uso de la música. Tú me dices en dónde. Esperaba un poco más de participación del Alfa, pero su aporte fue buenísimo de todas formas. Pasa algo con la repetición, un poco como que la repetición de los coros un poco a mí no, ya les digo, me pierde naturalmente. A ver, continuemos. La siguiente canción se llama El Rey de lo Imperfecto. Ay, El Rey de lo Imperfecto. Ok, dura 2 minutos 36 segundos y va así. Quisiera que me veas igual, sin ningún defecto. ¿Qué es esto? Es como una pequeña... Una cumbia, ¿podría ser? ¿Qué es? ¿Qué es ese sonido tropical? Para mi vida, rey de lo imperfecto. Y si amar es morir, quiero seguir muriendo. Baby, quisiera que me veas igual, sin ningún defecto. Eres perfecta para mi vida, rey de lo imperfecto. Soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo. Y si amar... Fijo que esa estrofa, fijo, se vuelve también viral en TikTok. En tu labio yo muero, soy más tuyo que de mí, por eso estoy perdiendo. Pegajosísima, innegablemente. Un poco por ahí recuerda la cumbia argentina, capaz. Luego se disipa bastante el sonido inicial medio de cumbia, pero... La canción termina muy bonita, súper pegajosa además. La que sigue se llama Impares, es la penúltima. Se llama Impares, dura 3 minutos 15 segundos y va así. No somos iguales. Desde que tú y yo nos quedamos en nuestra cama ya pasan unos pares. No somos el 7 de la divinidad ni el doble 11 de la suerte. Yo soy real, pero tú me hasta la muerte. Deposité todo de mí en tu caso fuerte. Tanto tiempo que no pude conocerte. Bueno, obviamente yo soy real, pero esto no es hasta la muerte, real hasta la muerte. Me gusta ese lenguaje que se emplea de referencias y guiños y menciones, me encanta. No somos iguales. Desde que tú y yo nos quedamos en nuestra cama ya pasan unos pares. Yo sé que dos personas vienen siendo un par, pero tú y yo somos impares. Si como antes no nos sale. Bueno, esta sí me perdió un poquito. Digamos que no es mi canción favorita del disco, que además ya es... Nos toca la última canción, no puedo creerlo realmente. Bueno, vamos a esperar a la última canción para dar las apreciaciones. Por ahora quiero súper agradecerle a las personas que se hayan quedado hasta este momento del video. La verdad es que aprecio muchísimo sus comentarios y toda interacción que tengan. Gracias también a las personas que dan sugerencias amablemente. La mayoría van a ser escuchadas. Y bueno,
No olviden suscribirse, darle a la campanita, darle al botón de like, comenten un montón, yo les contesto todos los comentarios y me encanta la conversación con un poco de debate e información, así que si tienen algo que aportar, no duden en dejarlo en los comentarios. Recuerden que pueden encontrarme en todas mis otras redes sociales también, ahí subo contenido diverso en cada red. Y ahora nos toca ya la última canción del Legendary. Se llama Bloque, dura 2 minutos con 44 segundos y va así. Estamos vivos. Esta música de la que suena de esquina a esquina, de la que se vive lo que está en la cocina. Si no sabes pisar, ten cuidado donde camina. Si te la buscas lo que te dan no amenaza. Los perros de raza. Ese sonido es muy playero. Es muy del reggaetón playero de los inicios. O sea... No estamos fáciles, no nos vaciles. No sé que tú eres picante y tú eres más chile. Estoy trayendo la nave, te vamos domiles. Pa' que se suelte la bellaquile. Tú tienes la cuarta en los hombres y las mujeres. Llegó la hora, nadie se quede. Porque tú sí se vivía suelto a las redes. Síguelo. Tú tienes la cuarta en los hombres y las mujeres. ¡Ay, papi! Cambio fuera, no quiero. ¡No! Así vivimos lleno del bloque. Cambio y fuera, los quiero. Ah, así se acaba el último disco de Daddy Yankee. Bueno, quién sabe, la verdad es que a veces los artistas dicen me voy, y luego vuelven y esos comebacks como que también son marketeramente planeados. Bueno, quién sabe. La verdad es que sería encantador que en algún momento volvamos a escuchar a Daddy Yankee, pero por el momento este ha sido su último aporte musical en el año 2022. Después de 32 años de carrera, se retira el ícono musical del reggaetón por excelencia, Daddy Yankee. Esto ha sido un súper estaneo Daddy Yankee, pero creo que se lo merece. Creo que Daddy Yankee, desde su plataforma privilegiada de comunicación, ha logrado muchísimos estímulos estructurales para la gente en varios sentidos, ¿no? Desde la política hasta lo artístico, y como él mismo dice, Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento, y es quien originó o quien le abrió las puertas, en todo caso, a esta locura musical llamada reggaetón y todas sus variaciones en los últimos años. Sin duda, si tienes menos de 60 años, has escuchado a Daddy Yankee, y si no lo has escuchado, pues es tiempo. Todas estas canciones han sido producidas por él, además de otros trabajos de producción musical, lo que es súper importante porque nos confirma que es él quien sienta las bases musicales que van a pegar a lo largo del tiempo. Bueno, ha sido, como dije, un estaneado de Yankee, que te quiero, chico, gracias por todo. Gracias a las personas que se han quedado hasta este momento. Recuerden suscribirse, likear, interactuar, y conmigo eso es todo. Yo soy Lola y será hasta un próximo video. See you, bitches.